Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios para todos los hermanos, hermanas, incluido algún siervo de Dios, pastor, pastora, que tenga la bendición de ver estos videos. Hoy día, hermanos, vamos a mantener el título del capítulo 35, cómo trabaja Satanás, el anticristo y el falso profeta, parte 3. Ya vamos a darle más énfasis a cómo tanto el anticristo como el falso profeta han ido cambiando la doctrina usando la vanidad del hombre. Amados hermanos, si bien es cierto, el anticristo comenzó su trabajo una vez que nació Cristo en la tierra, porque antes que naciera, 2023 años atrás, antes que naciera Cristo, no existía ya. De hecho, ese era el nombre oculto que aparece en Apocalipsis 19, que el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Verbo de Dios, y tenía un nombre oculto que ninguno conocía sino él mismo. ¿Por qué ese nombre era oculto? Porque Jesús significa Salvador y Cristo significa Mesías o ungido. Entonces, al nacer Jesús, se cumple la profecía, la promesa de Dios y el propósito de Dios. Nace Jesús y a la vez es el ungido de Jehová. Y eso significa, en griego, traducido al castellano, a todos los idiomas, Jesucristo. Entonces ahí, a partir de ahí, Satanás organizó todo el trabajo que hacia adelante iba a cumplir este demonio tan poderoso llamado el anticristo. De hecho, él fue el que intó a Herodes, el rey de ese tiempo, para que para evitar que viviera el supuesto nuevo rey de Israel, como el pueblo decía, ordenó matar a todo niño menor de 2 años, pensando que en medio de ello iba a estar el futuro rey de Sion y salvador de la humanidad. Pero ahí fue cuando Dios ya había instado a José y María a que se fueran a Egipto, bendito Dios. Y después volvió hacia Nazaret, no volvió a Belén donde había nacido, sino a Nazaret. Y ahí Jesús terminó de criarse, por eso es conocido como Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Pero vamos a ver, hermano, cómo Satanás usa. Desde los primeros capítulos, hermano, que he ido haciendo énfasis en que Satanás usa la vanidad del hombre. ¿Ya? Porque es la forma más fácil que tiene Satanás de hacer caer aún a grandes siervos de Dios. La vanidad, y en la vanidad está incluida la debilidad del hombre, las debilidades. Y así como en este tiempo, hermano, muchos siervos de Dios, por culpa de la vanidad, Satanás usó la vanidad para instarnos a meterse a estudiar teología. Yo en la década del 70, 80 y hasta el año 96 que estuve en Santiago, conocí varios pastores y obispos en un propósito del Señor, ¿ya? Muchos de ellos me conocieron, incluso me invitaron a predicar. Fui usado por el Señor en su iglesia. Pero después que me vine para acá, ya teniendo ya el conocimiento de Dios, porque yo hice ver en varios capítulos que en la noche del 16 de enero del año 91, Dios, esa noche en visión de sueño, yo fui enseñado por un enviado del Señor. Entonces, más de una vez, varias veces he dicho que esta es la Biblia que yo usaba en ese tiempo,
¿ya? Y esta Biblia estuvo en sus manos, y en esta Biblia, de hecho, yo aquí tengo muchas cosas, ¿verdad? En esta Biblia, hermano, me enseñó los misterios más maravillosos que me fueron revelados. Entonces, cuando yo, hermano, manteniendo lo que había aprendido desde niño, y habiendo llegado acá y entendiendo cuál era el propósito del Señor, que no me fue dado de un comienzo, sino poco a poco, hasta hace poco tiempo, hermano, unos años atrás, pude entender perfectamente cuál era el propósito del Señor. ¿Ya? Yo estaba preparado y dispuesto para ser pastor, si es que Dios así lo quería. Si hubiese querido yo, humanamente, haber sido pastor, lo había sido muchos años atrás. Porque varias veces la iglesia, yo los últimos 8 años, 6, 8 años en Santiago, me congregué en la iglesia La Fe Apostólica de Chile. Y una iglesia muy buena, de muy buena doctrina, fue creada por allá por el año 58 por 2 hermanos que eran, aparte hermanos en Cristo, eran hermanos en la carne, el pastor Manuel Miranda, que fue mi pastor hasta que estuve los últimos 6 años en Santiago, y un hermano de él, y eso fue ellos en Chimbarongo, al oriente Chimbarongo, en Huemul, casualmente el mismo lugar donde mi padre nació y fue criado, bendito Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos, al llegar acá y entender ya, la iglesia misma varias veces, los pastores, me propusieron de levantar esa iglesia, hasta la fecha no tiene un local acá en San Antonio, y se veía como que yo era la persona para abrir un local acá y así la misión tener una obra acá en San Antonio. Pero no, con el tiempo, hace pocos años, logré entender que el propósito de Dios no era el pastorado para mí en un lugar fijo, ¿ya? Como todo pastor que es puesto en una iglesia y ahí puede estar por muchos, hasta por varias décadas. Entonces, hermano, varias veces al llamar a esos pastores que conocí, década del 70, década del 80 en Santiago, y al compartir lo que de Dios había recibido, habiéndome conocido ellos, y habiendo incluso Dios sentado en testimonio en su iglesia, un varón usado por el Señor, que ahí Dios levantó varones en profecía y me fue profetizada cosas lindas. Sin embargo, como yo ya tenía la doctrina de Cristo, que es la que tengo, hermano, porque muchas veces he sido, no, el hermano Raico tiene esa doctrina, gracias a mi Dios bendito, que tengo la doctrina de Cristo, porque no he seguido a ningún hombre de esta tierra. Entonces, hermano, ahí he podido ver cómo Satanás usa la vanidad, ¿ya? Porque como lo he dicho otras veces, no es lo mismo ser presentado como el pastor Juan Pérez, perdón si hay algún hermano que se llame Juan Pérez, es una frase muy usada para ejemplarizar a alguien, que presentarlo como el pastor y teólogo. Y esa es la vanidad, por hermano, ¿ya? Esa es la vanidad, porque como muchos les quedó chico el título de pastor, y yo les puedo decir, creo, hermano, sin temor a equivocarme, que por lo menos 1/3 de los que hoy día tienen el título de obispo no entraron por la puerta es Cristo, ¿ya? ¿Cuántos obispos se fueron de la iglesia en la que estaban? Arrastraron a unos pastores, por allá recogieron a otros que andaban más o menos sueltos dando botes, y allá lograron, y levantaron su propia misión, iglesia o ministerio, y ahí lograron ser ungidos obispo. Eso ha pasado mucho, hermano, ¿ya? Es como iglesias donde falleció el obispo o no había obispo y ahí hay que nombrar a alguien. Y se le presentaron 2, 3, 4 candidatos y eligieron a uno. Y los otros 2 o 3, la envidia, la vanidad los consumió y se fueron de la misión, ¿ya? Y por allá, donde se instalaron, lograron ser ungidos obispo.
Bendito Dios. Si el único título que sirve para ser sabio, hermanos, son dos: hijo de Dios y siervo o sierva de Dios. Siervo de Dios no es solamente el que es pastor u obispo. Siervo o sierva de Dios es todo varón, toda varona que lucha todos los días por serle fiel al Señor. Eso significa siervo de Dios. Siervo es el que sirve. ¿Ya? Bendito Dios. Y vamos a ver, hermanos, cómo ahí en Primera de Crónicas, capítulo 21, uno de los pasajes donde primero podemos ver cómo Satanás, el rey David existió aproximadamente 1000 o tal vez 1100 años, 1100 años, entre 1000 a 1100 años atrás, antes de Cristo me refiero, o sea, por lo menos 3100 años atrás. Fueron los tiempos del rey David. Y en Primera de Crónicas, capítulo 21, ahí, mire hermano, es tal como Dios va guiando a este gusano, porque eso soy, hermano, porque el hombre de esta tierra no somos nada, un simple gusano, y me baso en que el apóstol Pablo dice, gusanos somos, ¿ya? Porque nosotros, hermanos, no somos nada. Si Dios es todo, toda honra, toda gloria, toda alabanza es para nuestro Dios. Nosotros, hermanos, somos como el vaso limpio que agua o bebida y bebemos. Vaso de honra, nada más, nada más. Y creo que fue el sábado, cerca del mediodía, pensando en cuál iba a ser el tema, porque existía la posibilidad de que grabáramos el sábado en la tarde, y preguntaba, haciéndole, todas las cosas, hermanos, se las consulto al Señor. Muchas cosas, cuando tengo dudas, Señor, esto aquí, esto allá. Y Dios puso en mí, hermanos, este pasaje. Primera de Crónicas, capítulo 21, donde Satanás se levantó contra el pueblo de Israel y usó la vanidad del rey David. Intó al rey David a la vanidad. Bendito Dios. Vamos a leer este pasaje, hermano, como un fundamento de que Satanás, aún 1000 años o 1100 años antes de Cristo, ya usaba la vanidad del hombre. ¿Cuánto más en este tiempo, hermano? Si en este tiempo, hermano, son los tiempos más difíciles para el hombre, porque la tecnología ha crecido tanto, la ciencia, hermano, que nosotros tenemos todo frente a nuestros ojos y en nuestras manos, lo que en 3000 años atrás, el más importante de todos los reyes para Dios, como lo fue el rey David, no lo tenían, hermanos, no lo tenían. ¿Ah? Hoy día, hermanos, por obra del hombre, la ciencia, tenemos todo a nuestra disposición, ¿ya? Por eso es que para muchos el amor al dinero es su gran cruz. Bendito Dios. Así sucede, hermano, porque Dios nos dio la bendición de la vida, de darnos la vida en este tiempo. Estamos siendo testigos del cumplimiento de la mayor cantidad de profecías sobre la tierra. Bendito Dios. Vamos a leer algunos versículos de Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 adelante. Dice así, en el nombre del Señor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos
Bendito Dios. No son todos estos siervos, mi Señor, para que procuren mi Señor esto, que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Bendito Dios. Hasta ahí, hermano. Sí, si usted quiere, hermano, lea el capítulo entero porque es bastante importante, porque Dios le dio 3 alternativas a David como castigo. Incluso murieron varios miles de gente del pueblo de Israel por la mano de Dios, ¿ya? Hasta que David tuvo que hacer reconocer su error y le pidió a Dios que fuera él el que pagara y no el pueblo. Bendito Dios. Así, hermano, aquí tenemos una situación muy especial. El rey David, hermano, a la luz de todos los acontecimientos, fue el rey más importante de todos, aún por sobre su hijo Salomón. Bendito Dios. Es cosa, hermanos, en uno de los capítulos anteriores yo di a saber que Dios a David le había dado el don de ciencia de ese tiempo. Si usted lee, hay muchos salmos que son de David, y como aún sin 1100 años antes, profetizó, escribió en los salmos los padecimientos de Cristo. ¿Ya? Porque Dios estaba en él y Dios lo usó proféticamente para que escribiera lo que 1100 años más adelante iba a padecer el Hijo de Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bendito Dios, la vanidad del hombre, hermano. ¿Ya? ¿Por qué, hermanos? David sabía que él todas las guerras que tenía las ganaba. Y porque David sabía que no era su ejército, aun cuando era el ejército el que peleaba, pero era Dios el que le daba las victorias. ¿Ya? Morían muy pocos soldados de David. Prácticamente morían todos los enemigos, porque Dios estaba con él y guerreaba con él. Entonces, ¿para qué quería saber cuántos soldados tenía en todo el territorio, en toda la nación? ¿Para qué si él sabía que era Dios el que ganaba la batalla, el que guerreaba y peleaba por él? Pero la vanidad, hermanos, ¿ya? La vanidad. Y este es uno de los pasajes que 3100 años atrás aproximadamente nos podemos entender que 3100 años atrás Satanás ya usaba la vanidad del hombre. ¿Cuánto más en este tiempo, hermanos? ¿Cuánto más? ¿Ya? En ese tiempo, hermanos, no existían vehículos, ¿ya? No habían aviones para viajar, ¿ya? Los hombres viajaban, David viajaba o en carro o a caballo, ¿ya? En este tiempo, hermanos, existen los autos de lujo, infinidad de telas carísimas, hermanos, para vestir, mucho para comer. En ese tiempo, hermano, existía el pan normal de harina de trigo, y carne, y charqui o tasajo, como en otras partes le llaman, que es carne seca con sal y secada al sol,
que era muy común en esos tiempos, hermano. No había supermercados, no había malls, no habían grandes tiendas, no habían tarjetas, hermano, de crédito, que son, caramba, un dardo muy peligroso en las manos del cristiano, hermano. Y así hoy día, hermano, estamos llenos, rodeados de tantas cosas, hermano, que hacen que el hombre caiga en la vanidad. Bendito Dios. Y eso mismo es lo que hace, hermano, que hoy día todos, o casi todos, para no ser injusto de meterlo a todos en el mismo saco. La gran mayoría del hombre de esta tierra, hermano, tanto cristianos como del mundo, lo único que quieren es cada día tener más dinero. No creo, hermano, que haya un empresario en el mundo, uno de los millones de empresarios que hay, que diga, quiero tener más riqueza. No, hermano, no. 1.000 millones, 4.000 millones, de 5.000 millones de dólares, para cualquier empresario todavía es poco. Por eso, hermanos, la vanidad en el amor del dinero. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, caemos en la misma situación de nunca nos conformamos, hermano, con lo que tenemos? Bendito Dios. Y aquí, hermanos, podemos ver cómo el más grande de los reyes sobre la tierra fue incitado por Satanás para hacer un censo. La vanidad. Satanás lo picó en la vanidad, hermano. ¿Ya? Él quería que de un día a otro, a lo mejor se acostó bien y al levantarse, antes de levantarse empezó a pensar, voy a enviar gente que recorra el país para saber cuánto ejército tengo. Bendito Dios. Y así fue, hermano. Y eso le costó un grande problema. Bendito Dios. Así es Satanás, hermano. Por eso tenemos que entender muy bien, en Ezequiel 28:3 dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Satanás sabe, hermanos, que todo hombre de esta tierra, todos tenemos algo de vanidad. Es imposible que no, hermanos, si basta con pararnos frente al espejo antes de salir, y ya es un poquito vanidad. ¿Por qué cree usted que hay hombres de Dios? Hoy día cuesta encontrar un anciano, hermano, con su pelo blanco en una iglesia, ¿ya? Porque a los 50, 60 años ya se están tiñendo el pelo. A mí me ha dado pena, hermano, cuando he visto obispos de más de 70 años, hermano, pastores, en la televisión, y con el pelo teñido. Y yo, hermano, por si acaso, yo no me tiño el pelo, Dios sabe y Él es testigo. Anhelo tener mi pelo blanco. Lo que pasa, hermano, es que por genealogía, yo solamente tengo canas aquí, alrededor de la oreja, en el parietal, nada más. Anhelo, Dios sabe que es así. Anhelo, hermano, tener mi pelo blanco. Bendito Dios. Incluso algunos en el mismo trabajo me preguntan, maestro Reco, ¿por qué usted usa barba? Y yo le digo, es que quiero tener mi pelo blanco. Y a él si el pelo se entusiasma. Una broma. Bendito Dios. ¿Ya? Así, hermanos, esa es la obra de Satanás. Por eso dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Cuando Satanás, hermano, usa la vanidad de un obispo, de un pastor, tenga la certeza, hermano, Satanás se está levantando contra la congregación. Porque la congregación, hermano, está bajo la autoridad del obispo o del pastor de turno. Bendito Dios. Digo de turno porque ningún pastor es eterno, ¿ya? Bendito Dios. Entonces, cualquier caída que tenga el obispo, el pastor, va a repercutir en la congregación. Y eso, hermano, ha sido nefasto en el Evangelio de Cristo. Por eso en el capítulo anterior y otras veces lo he dicho, el Evangelio que hoy estamos viendo no tiene nada que ver con el Evangelio fidedigno de Cristo.
porque han habido muchos cambios, hermano, muchos cambios. Hoy día, hermano, hay iglesias que hace años, o un par de décadas por lo menos, que ya no usan el himnario. Solamente música moderna. Bendito Dios. Y resulta, hermanos, que así como la Santa Biblia, este libro bendito, es la palabra de Dios, el himnario es la Biblia musical de Dios. Y si usted analiza, hermano, hay himnos que, todos los himnos del himnario, la mayoría tienen por lo menos de 100 años para atrás, porque en los himnarios, hermano, han incluido varios himnos que fueron grabados de la década del 50. De hecho, hay varios himnos de los hermanos Alvarado, quienes grabaron su primer long play el año 58 en México. Y ellos grabaron aproximadamente 10 long play, solamente que a Chile llegaron 7, bendito Dios. 6 long play, y el último fue un CD que llegó, el que se titula en la carátula principal como En el Hogar, bendito Dios. Y así, hermanos, ¿por qué? Porque, mire, hermano, yo aquí en San Antonio, años atrás, cuando predicaba, comienzo el año 2000, del 2000 hasta el 2006, yo prediqué en el Paseo y después en la Plaza San Antonio. Conocí matrimonios, hermanos, que fueron ahí porque como yo también ya tenía la radio, había predicado en la radio el año 2000, y después del 2007 adelante ya tuve mi propia radio. Entonces, aquí mismo a mi casa, hermano, vinieron ancianos, que algunos de ellos ya fallecieron, y que ella tocaba banjo o bandolina y él tocaba guitarra. Y con lágrimas en los ojos, hermano, me dijeron: hermano, nosotros ya no tocamos en el coro porque el coro está lleno de jóvenes, puros jóvenes, y tocan pura música moderna. Entonces nosotros toda la vida tocamos uno de los himnarios, entonces no podemos tocar, entonces no estamos en el coro, bendito Dios. Y eso, hermano, ha sido también una de las grandes causas de la decadencia espiritual del pueblo de Dios. El mundo metido en las iglesias, hermano. Hay un versículo, hermano, lo voy a buscar porque hay un versículo, hermano, creo que en Isaías, bendito Dios, que habla de cómo los jóvenes, hermano, han ocupado, bendito Dios. Está por aquí, hermano. Bendito Dios. Es un versículo muy importante. Bendito Dios. Y así, hermanos, hoy día, hermanos, es muy difícil encontrar una iglesia donde en el coro hayan ancianos. Es difícil, hermano. ¿Por qué? Por el tipo de música, pues, hermano. Bendito Dios. Aquí está. Hermanos, yo me he dado cuenta que el pueblo de Dios, hermano, muchas veces los líderes no consideran a los ancianos en la iglesia. El día domingo, hermano, lo más común es ver un joven en el púlpito coordinando, porque los jóvenes en este tiempo, hermano, tienen educación, tienen buena labia, y son buenos para avivar, pero, hermano, si usted coloca un joven y un anciano, tenga la certeza de que aun cuando Dios tenga grandes bendiciones para el joven, Dios va a preferir al anciano. ¿Por qué? Porque Dios ama a los ancianos, pues, hermano. Es tal que en Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Bendito Dios. Solamente 2 veces en toda la Biblia Dios se despoja de la honra que solo Él se merece para dársela al hombre de esta tierra. Y en el otro versículo es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien
para que los días de tu vida sean alargados sobre la tierra. Solamente en esos dos versículos Dios se despeja de la honra que solo Él se merece para dársela al hombre. Bendito Dios. Y para que entienda, hermano, que esto, lo que estoy diciendo, es de Dios porque tiene confirmación bíblica, hermano. ¿Ya? Dice Isaías 3:12: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Bendito Dios. ¿Había leído usted este versículo alguna vez, hermano? Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Bendito Dios. Más de algún pastor al leer este versículo, hermano, va a tratar de esconderse un poquito. Bendito Dios. ¿Ya? Los que tienen a la mujer predicando en el púlpito el día domingo. ¿Ya? Y cómo han cambiado la doctrina del Evangelio, por hermano. Por eso dice, los que te guían te engañan. Y por lo tanto, y tuercen el curso de tus caminos. Bendito Dios. Y han torcido la doctrina del Evangelio. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque estas son las cosas. Yo no, al empezar un programa, tengo una parte del tema en mente, pero no tengo nada, excepto las citas, las anoto, hermano, para así ganar tiempo cuando... Y esta cita no la tenía anotada, hermano, ¿ya? Pero así va dando el Señor, ¿ya? Por eso, hermano, tampoco... me parecía que era en Isaías los primeros 10, 12 capítulos. Y era en el capítulo 3. No me fue difícil encontrarlo porque así también el Señor guía, hermano. Ya, bendito Dios. Y así, hermanos. Ahora, ¿cómo, hermanos, tanto el anticristo como el falso profeta han hecho cambiar la verdad de Dios, cambiar las doctrinas, cambiar la palabra? Bendito Dios. Esto, hermano, ya lleva por lo menos un par de siglos. A ver, allá por el año 1850, había un pastor que había alcanzado bastante fama, y era muy bíblico, por supuesto. Y de hecho estudió teología en algún instituto de la Iglesia Católica, porque en ese tiempo, hermano, no habían institutos bíblicos de corte cristiano, como darle un nombre. Él estudió teología y luego hizo su propia Biblia de estudio. El apellido de él es así, es Scofield. Algo así es como se escribe el apellido. Se conoce como la Biblia de estudio Scofield. Bendito Dios. Él fue, después de haber estudiado teología, el que levantó, hermanos, esa teoría diabólica de que el Padre y el Hijo es la misma persona. O sea, los llamados solo Jesús. ¿Ya? Que no existe el Padre y el Hijo como dos seres, como todo Padre e Hijo. O sea, si en el Evangelio según San Juan, Jesucristo en 155 versículos habla de la relación de Él con su Padre, nuestro Dios Padre Celestial, ¿está mintiendo? No, po. Él siempre, incluso enseña que la palabra que Él da no es suya, sino es lo que el Padre le ha dado. Porque la doctrina del Evangelio la creó nuestro Padre Celestial y se la entregó a Cristo su Hijo y Cristo la trajo. Bendito Dios.
Bendito Dios. Y para que vea, hermano, que la doctrina del Evangelio es distinta en el fundamento, mi hermano, a toda la ley, Dios preparó desde el vientre de la madre al apóstol Pablo. Tenía que ser un hombre como él, que conociera todo el Antiguo Testamento, para poder, hermanos, ser el apóstol a los gentiles con la doctrina del Evangelio. Hermanos, si la doctrina del Evangelio está fundamentada en el Antiguo Testamento, pero no es el Antiguo Testamento, está fundamentada en cuanto a que Dios Padre y su Hijo Jesucristo y todas las vivencias, pero por eso, hermanos, el apóstol Pablo, luego que él iba camino de Damasco persiguiendo a cristianos, iba rodeado por varios soldados y algún que otro conocido de él, y de repente, supuestamente iba a caballo, la Biblia nos dice que iba a caballo, pero por un viaje tan lejos, según dice que cayó a tierra, no dice que cayó de su cabalgadura, pero es muy posible que efectivamente haya ido a caballo, porque un resplandor lo cegó y ahí le apareció Cristo. Y ahí fue cuando Cristo le dijo, Saulo, él se llamaba Saulo, Dios le cambió el nombre por Pablo, y ahí es cuando Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya? Porque el que persigue a un cristiano, hermano, está persiguiendo a Cristo, porque el Evangelio es de Cristo, no es del hombre de esta tierra. Entonces, con todo lo que sabía el apóstol Pablo como maestro de la ley, y había sido enseñado por uno de los más grandes fariseos de ese tiempo, porque fariseo significa maestro de la ley, a los pies de Gamaliel, como él mismo lo dice. Sin embargo, hermanos, los que sabían la ley y todo el Antiguo Testamento que lo tenían, nunca entendieron, hermanos, que el que estaba ahí frente a ellos muchas veces, desde niño, era el Salvador del mundo. Bendito Dios. Entonces, hermanito, ¿qué pasa? Que así el apóstol Pablo fue arrebatado, de ahí él quedó cegado por el resplandor de la luz, fue llevado a la ciudad y en casa, y allá había un profeta llamado Ananías, y en la casa de él fue hospedado y estuvo 3 días en éxtasis. Éxtasis, hermano, es como estar en la inconsciencia. No estar plenamente consciente, sino estar ahí vivo, pero inactivo, porque está como ido, una forma de decirlo. ¿Ya? Y él fue arrebatado al tercer cielo, al trono de Dios, y allá le fue revelada toda la doctrina del Evangelio. Por eso, cuando él ya se recuperó todo eso, él se apartó al desierto. Él mismo lo da a saber en Arabia, estuvo 3, 4, 5 años, ordenando, hermanos, todo. Y cuando ya volvió de esa tierra, se presentó en Jerusalén, primero que nada, como él lo dice, ante el sacerdote que era el apóstol Santiago, cuyo nombre original era Jacobo, hermano de madre de Jesucristo. ¿Ya? Bendito Dios. Y fue el sacerdote de la iglesia evangélica en Jerusalén hasta el año 30, desde el año 30 por 31 años. Supuestamente del año 34 hasta el año 65, cuando fue muerto a palos, hermano, en una revuelta contra los cristianos en Jerusalén. Con él, y eso lo da a saber, si no me equivoco, por ahí por Gálatas. Hermano, no busco las citas para aprovechar mejor el tiempo. Bendito Dios. Entonces, hermano, así podemos ver que no por saberse toda esta palabra, hermano, se es siervo de Dios. ¿Ya? Bendito Dios. Porque no nos olvidemos, Satanás también conoce la Biblia, por hermano. Y eso no lo convierte en siervo de Dios. Bendito Dios. Entonces este varón, de apellido Scofield, bendito Dios, después que estudió teología, hizo su propia Biblia, y él fue el que sembró esta teoría abominable de que el Padre y el Hijo es la misma persona. El versículo principal en el que se basan es cuando le preguntan
A Jesús alguien le dijo, muéstranos al Padre y creeremos, algo así. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no sabes que el Padre y yo uno somos. No significa que Él es el Padre. Está diciendo uno somos. O sea, el Padre y el Hijo unidos como uno solo. Porque en Dios Padre y en Jesucristo su Hijo, nuestro bendito Salvador, no hay soberbia, no hay egoísmo, no hay envidia. Hermano, si usted glorifica al Padre, el Hijo se goza. Si glorifica al Hijo, el Padre se goza. Porque en ellos no hay envidia, no hay soberbia, no hay egoísmo. Esas cosas están en el hombre, hermano, no en Dios. Y él fue el que sembró la teoría de que el Padre y el Hijo eran la misma persona, este señor de apellido Scofield, ¿ya? Y allá por 1900, a fines de los 1800, comienzo de los años 1000 del siglo pasado, fue cuando se levantó otro gran apóstata, William Marion Branham, el que se proclamó él mismo el profeta de los últimos tiempos, prometió que iba a resucitar y los seguidores de él, hermano, eso esperan, que él resucite. Porque él dijo que él era el profeta Elías de los últimos tiempos. Bendito Dios. Hay un capítulo, hermano, donde yo hablo de la misión que va a cumplir hombre en esta tierra, porque si Juan el Bautista fue el profeta de ese tiempo, el profeta Isaías, Elías de ese tiempo, y no era el Elías que había estado en la tierra. La misión a cumplir, precursor y restaurador, eso significa Elías. Bendito Dios. Entonces, hermano, aquí mismo por Barranca, hermano, tengo entendido que hay un local donde son seguidores de este apóstata y tienen un cuadro ahí, hermano, donde está, y sobre su cabeza hay un haz de luz así. Bendito Dios. Y lo adoran, hermano, prácticamente. Y mire, toda organización que se ha levantado en la tierra, que ha seguido a algún hombre, tarde o temprano, todas han terminado mal. Sucede, hermano, que en la década del 40, 60 o 70 años atrás, desde aquí en Chile fueron algunos pastores, hermano, a Estados Unidos. Y se encontraron con William Branham y estuvieron como un mes allá. Y fueron enseñados por él y volvieron a Chile, felices porque hayan conocido a un gran siervo de Dios. Les cambió las enseñanzas de Cristo, por hermano. Y ahí fue cuando se levantó la iglesia, que aún existe, Voz en el Desierto, bendito Dios. Ellos se burlan de los que creemos en Dios Padre, Jesucristo, su Hijo y el Espíritu Santo. Según ellos, que Dios, dicen, estos engañados creen en un Dios de 3 cabezas. Lo digo porque lo he oído, hermano, ¿ya? Entonces, así, hermanos, la obra del anticristo, del falso profeta, es cambiar lo establecido por Dios en este bendito libro. Ese es el trabajo, hermano, tanto del anticristo como del falso profeta. Bendito Dios. Entonces, hermanito, ¿qué sucede? Ahí ve usted, hermano, cómo Satanás usó la vanidad por allá por los años 1850 de un pastor, ya no sé si era de la iglesia bautista, creo que era de la iglesia bautista, y él se abrió y bueno, la historia es larga. Y así, hermanos, muchas veces, hermanos, por ejemplo, ¿qué pasó con los seguidores de Gigi Ávila? Yo tengo ciertos sesgos de incredulidad respecto a Gigi Ávila. Lo conocí el año 63 en Curicó, yo tenía 12 años. Él estuvo allá, lo vi hacer milagros, hermano. Porque Dios le dio el don de sanidad.
Pero el tema es, hermano, que no era un propósito de Dios. Fue Yeye Ávila el que le propuso un pacto a Dios. Algo así, porque yo leí el libro, hermano, a mediados de los 70 que él escribió, donde cuenta, ¿ya? Donde cuenta él, porque eso fue en la década del 50, él cuenta la historia de cómo él le hizo como una promesa a Dios, algo así como: Señor, yo voy a ayunar 40 días y 40 noches para que usted me dé el don de sanidad. Dios dice en su palabra que el que pide recibe, el que busca halla, ¿ya? El que golpea se le abre. Entonces, como este varón hizo ese sacrificio, Dios no podía fallarle. Pero ¿qué sucede, hermano? Que él mismo rompió el pacto que hizo con Dios. Él se encerró en el sótano de su casa con la Biblia, un calendario, un reloj y un lápiz, ¿ya? Y para ir viendo la hora y anotando en el calendario y cuándo cumplía los 40 años, los 40 días. Al llegar a los 40 días de ayuno, él como que se hizo un análisis a sí mismo y se dio cuenta que podía ayunar 1 o 2 días más. Y así lo hizo. Él mismo rompió el pacto que él había hecho con Dios. Y esa es la vanidad del hombre, hermano. Él se olvidó que Cristo había ayunado 40 días. Él se olvidó, hermano, que él mismo le haya dicho a Dios: ayunaré 40 días. Y ayunó 42 días. ¿Ya? Entonces ahí, para mí, fue Satanás. Porque Satanás sabe, hermano, cuando el hombre es escogido de Dios, el sello del escogido. Satanás y los demonios saben ver ese sello. Es como cuando saben cuando el hombre tiene o no tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? Y Dios no le podía fallar, hermano. Dios no falla. ¿Ya? Dios cumple lo que está establecido en su palabra. Y recibió el don de sanidad. Yo tenía 12 años, hermano, cuando vi un milagro. Vi hombre en silla de ruedas, vi hombre con muleta, pararse y caminar perfecto. Vi algunas hermanas o damas que no eran cristianas y que fueron ahí por sanidad, que estaban desahuciadas con cáncer, y fueron sanas. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, hermano, hoy día por ahí en YouTube me enteré que en la tumba donde fue sepultado Yeye Ávila, hay gente que va, hermano, a buscar sanidad allá. Bendito Dios. ¿Cómo, hermano? La idolatría. Y para muchos, Yeye Ávila es como el segundo Cristo en la tierra. Bendito Dios. ¿Eh? Bendito Dios. Entonces, hermano, otra cosa. Los que en la década del 70 y comienzo de los 80, hubo un evangelista, hermanos, que yo lo vi muy usado por el Señor. Me refiero a Jimmy Swaggart, uno de los grandes evangelistas, hermanos, del siglo XX. Un hombre usado por el Señor. Él llegó a tener un ministerio, hermano, recorrió el mundo. Casi, no sé si deben haberle faltado pocos países. Hermano, en ese tiempo, por allá por el año 79-80, no recuerdo si era Televisión Nacional o Canal 13, que el día domingo al mediodía, hora y media por lo menos, en la televisión pasaban de los mensajes que él predicaba. Y ahí, hermano, yo vi en alguna parte en África, en un estadio, ¿ya? La cancha, el escenario, luego la cancha llena de gente, y mientras él predicaba un mensaje de sanidad, hermano, sin bajarse y poner las manos, no, por el poder de la palabra, hermano. Hombres con muletas, personas en silla de ruedas, se levantaban y salían caminando, hermano. Y eso era el poder de Dios que estaba en él, la autoridad de Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Satanás, tengo entendido, hermano, alguien me permitió conocer esta información, que el Opus Dei contrató a una de las llamadas conejitas de la revista Playboy. Le ofrecieron $1.200.000 para que hiciera caer a Jimmy Swaggart.
Ella, hermano, le anticiparon $200.000 y con la promesa de que si lo hacía caer, le pagarían el $1.000.000. Ella empezó a ir a la iglesia de él cuando cuando Jimmy Swaggart estaba en Estados Unidos. Empezó a ir, empezó a acercarse a él. Son mujeres muy hermosas, hermano, ya la ve muy inteligente. Entonces ella sabía cómo acercarse, cómo empezar a ganarse la confianza, y hasta que empezó a viajar. Formó parte del grupo y empezó a viajar. Y como una mujer, hermano, con experiencia, sabe cómo hacer caer al más pintado de los hombres, y el hombre se descuida, hasta que lo hizo caer, pues, hermano. Se convirtió en su amante. Fue 4 meses amante de Jimmy Swaggart. Y como era conocida, porque la reina Playboy, una reina conocida en todo el mundo, y en Estados Unidos era muy conocida ella como actriz, entre paréntesis, de esa revista, que es un tipo de prostitución, hermano, que existe, y aún esa revista, tengo entendido que aún existe, bendito Dios, y llevaba como 4 meses, hermano, convertida en la amante de Jimmy Swaggart, y llamó a algunos radios, diarios, en los cuales ella la identificaban, y los llamó en una conferencia de prensa y dijo algo así como: mi nombre es Juliana de Tal, y hace 4 meses que soy amante de Jimmy Swaggart. Y ese gran siervo de Dios, pobre hombre, se fue así para abajo, cayó. Pasaron varios años, hermano, por allá a fines de los 80, comienzos de los 90, Jimmy Swaggart trató de levantarse. Yo vi, hermano, a través del TV Cable, comienzos de los 90, pero no era ni el 10% del varón que había conocido 10 o más años atrás. Porque cuando el hombre de Dios cae, hermano, no va a poder volver a levantarse, porque Dios quita todo poder, toda autoridad de él. Porque cuando el hombre, hermano, conoce esta palabra, es responsable ante Dios de todo lo que hace. Porque no crea usted, hermano, que el que conoce la palabra y cae en grande pecado, Dios le va a perdonar así como así nomás. No, hermano, lea Hebreos 10 y ahí va a entender. Bendito lo que estoy diciendo. Bendito Dios. Y así, hermanos, ahora, hermanos, y así, tantas cosas, hermano, todo eso pasa, ¿por qué? Porque Satanás usa, ahí vemos, hermano, un caso donde Satanás usó la vanidad. Por eso en el capítulo anterior yo hago ver que las 2 grandes debilidades comunes en el hombre es el amor a la falda, que significa interés por las mujeres, el instinto macho, y el amor al dinero. Y todo lo demás ya está en 2º o 3er grado. Pero esas 2 vanidades, esas 2 debilidades son las que han hecho caer a muchos. Bendito Dios. Y así, hermanitos. Por ejemplo, hermano, como el anticristo y el falso profeta, que trabajan, como ya lo he dicho, con millones de demonios, ¿ya? Porque ni el anticristo ni el falso profeta no están presentes, hermanos, como en la tierra, sino que ellos actúan espiritualmente, hermano, ¿ya? Su cuerpo sigue prisionero ahí en el abismo, ¿ya? Como lo hago ver en el capítulo anterior. Pero ellos, hermanos, Dios les dio la facultad de que su espíritu puede abandonar su cuerpo. Y así, hermano, están cumpliendo esa misión, porque son los 2 demonios más poderosos que tiene Satanás, hermano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los cambios dentro del Evangelio. ¿Qué significa, hermano, cuando eso de que muchos pastores han metido el mundo en las iglesias? Mire, hermano, para dar un punto de referencia, del año 80 para atrás, las iglesias eran espirituales. Yo recuerdo, hermano, el año 59, 60, 61, mi padre estuvo esos 3 años viviendo al norte de Curicó. La estación ferroviaria que sigue al norte de Curicó es Sarmiento. En ese tiempo
prácticamente no era un pueblo, hermano, era porque rodeado de fundos y la gente que vivía ahí, hermano, los poquitos que trabajaban en ferrocarril y el que no trabajaba en el campo, como agricultor, como viñero. Y había una iglesia, hermano, ahí, ¿ya? De un templo de la Misión Pentecostal de Chile. Y sabe, hermano, éramos como 10 o 12 familias. Lo más lindo, hermano, que he visto dentro del Evangelio. Como Sarmiento tenía una calle paralela a la línea férrea, como a una cuadra y media, hacia el oriente, paralela, así, de norte a sur. Habían, más o menos la mitad de las familias vivían de la estación ferroviaria hacia el norte. Habían dos fundos que tenían viñas. Los hermanos eran viñateros, así se denomina el que trabaja en las viñas. La otra mitad, más o menos, 5, 6, 7 familias, vivían para el lado sur. Algunos eran agricultores y otros eran viñeros o viñateros. ¿Qué pasaba, hermano? Se hacía un punto de prédica un domingo allá al norte, como 2 kilómetros al norte. Y al domingo siguiente, igual, como a 2 kilómetros para el lado sur. Eran los 2 puntos de prédica que domingo por medio se llegaba a ese lugar. Un domingo para el lado norte, el otro domingo para el lado sur. Y la escuela dominical, hermano, se hacía desde las 2 hasta las 4. ¿Ya? Porque en ese tiempo el pastor de Curicó enviaba a un hermano que era el portador del mensaje para el día domingo en la noche y llevaba el tema de la escuela dominical. Entonces, hermano, a las 4 terminaba la escuela dominical y si el punto de prédica estaba en el lado norte, los hermanos que vivían para el lado norte llevaban a su casa a tomar once a las familias de los hermanos que vivían para el lado sur. Por lo tanto, en el punto de prédica a las 5:30, 5 de la tarde, todos estaban en el punto de prédica. ¡Qué lindo!, ¿no? Y al domingo siguiente era al revés. El punto de prédica tocaba para el lado sur, los hermanos de allá llevaban a las familias del lado norte a su casa a tomar once, y al punto de prédica, hermano, a las 5 de la tarde estaban todos hermanos en el punto de prédica. La iglesia más bendecida y que he conocido, hermano. Bendito Dios. El 59, 60, 61 yo tenía 8, 9, 10 años. Formaba parte del coro de voces yo y tocaba el triángulo. ¿Sabe, hermano? Yo tenía una voz que los hermanos, el último hermano de atrás, escuchaban al niño ese que iba cantando, porque cantaba con todos mis pulmones para el Señor. Bendito Dios. ¿Sabe, hermano? Muchas veces ahí hay que pararse mientras íbamos cantando porque iban enviando hermanos adelante a predicar y se partía, hermano, se hacía predicar a un hermano ahí en el lugar donde empezaba el punto y de ahí se iban mandando hermanos hacia adelante y por lo tanto en la fila iba recogiendo, digámoslo así, a los hermanos que ya habían cumplido la misión de predicar así en distintos puntos más adelante. Y sabe, hermano, varias veces hay que pararse, a mitad, parar el caminar, porque se manifesta el Espíritu Santo, hermano. Lo que hoy día no veo en ninguna iglesia. Yo conocí al Espíritu Santo desde los 7 años, hermano, porque como conté, a esa edad yo fui bautizado por el Espíritu. ¿Sabe, hermano? Hermanos y hermanas danzando, tomados por el Espíritu, no danzando de gusto y gana como hoy día muchos usados por Satanás están imitando al Espíritu Santo. Niños profetizando, hermano. Y así, tantas cosas, hermano, lindo. Y se cantaban solamente himnos de los himnarios en himnos especiales para la calle, que hay muchos de ellos, hermano, escritos en los himnarios. Bendito Dios. Y así, hermano, entonces no me vengan a mí a tratar de convencer que hoy día, hermano, cuando estaba en iglesias donde un corista deja la guitarra, da 3, 4, 5 pasos y ella se pone a danzar, hermano. No es danza, es un baile intado por Satanás. ¿Para qué? Para imitar al Espíritu Santo. Esa es la obra del falso profeta, del anticristo, hermano. ¿Por qué? Porque el obispo o el pastor de los púlpitos, que también, hermano, turbados por Satanás,
enseñan, hermano, si estás contento porque Dios te llama a salvación, corre, grita, danza. Y nos falta el que se para, hermano, y se pone a danzar por estar bien con el pastor, hermano. Bendito Dios. Entonces, todas esas cosas, hermano, el imitar los dones. Hoy día, hermano, muchos hablan en lengua en los púlpitos y no es por el Espíritu Santo. Son palabras que se aprenden, hermano. Palabras en algún idioma raro, hermano, y las practican, se las aprenden bien y después en el púlpito las practican. ¿Para qué? Para mostrar una falsa autoridad de Dios o un falso instrumento del Señor. Esas son, hermanos, la obra de Satanás, hermano, ¿ya? El imitar los dones de Dios. Hace unos meses atrás, hermano, en el trabajo, por ahí por abril, por el mes de marzo, abril, un joven, hermano, de estos jóvenes, hermanos, que quieren ser sabios, hermano, y que se metió a estudiar teología y fue turbado por el Señor porque, según él, la salvación no se pierde. Bendito Dios. Y un día, hermano, yo estaba haciendo algo así y en el trabajo y él va pasando, hermano, porque era tipo 11 de la mañana, una cosa así. Y lo escucho que va pronunciando unas palabras medio raras. Y le digo yo, hermano, ¿qué anda murmurando? No, me dijo, estoy practicando lenguas de fuego. Gloria a Dios. Y le dije, hermano, ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Sí, pues me dijo, sí, estoy practicando palabras en lenguas de fuego. Hermano, obra de Satanás, obra del falso profeta. Bendito Dios. Y estos son los varones que después, hermano, cuando les toca predicar o están en la iglesia, hablan palabras. No, hermano, no. El Espíritu Santo de Dios no lo podemos imitar. Es abominación a Dios, hermano, imitar al Espíritu Santo, porque es una ofensa grande a Dios. Satanás, hermano, se ríe a carcajadas cuando un varón, una varona, imita los dones de Dios, porque yo me imagino que le dice a Dios, mira Dios, tus siervos, los que te alaban, como te están imitando. Por lógica, por hermano, ¿ya? Bendito Dios. Y así, hermano, están pasando muchas cosas. ¿Por qué? Porque el año 60, hermano, la apostasía tomó cuerpo como una institución en la tierra. Bendito Dios. ¿Ya? Y ya para el año ya estaba cambiando. Bendito Dios. Por eso aquí en Chile, hermano, ya para el año 80 se ha levantado Fernando Chaparro, también Pino Busto, y por ahí fue cuando llegó, hermano, a Chile, traída por instrumentos de Satanás, venidos del extranjero, con título de evangelista o de misionero, la llamada abominable y diabólica segunda unción. Eso de que le ponen la mano en la frente, soplan y cae como muerto para atrás. Bendito Dios. La segunda unción, hermanos, nunca fue el Espíritu Santo. Y yo lamento, hermanos, que muchos siervos de Dios se dejaron engañar por Satanás y aún han permitido que en su iglesia, instrumentos de Satanás, portadores de esta abominable poder, actúen, hermanos, ¿ya? Y se consideren, hermanos, lo consideran como una bendición de Dios. Bendito Dios. Otra de las grandes cosas que han ocurrido dentro del Evangelio, el famoso aplauso, hermano. Yo sé, hermano, que hay un salmo que dice aplaudir. Pero, hermanos, la doctrina del Evangelio está en el Nuevo Testamento. Es lo que Cristo y los apóstoles enseñan. Y sucede, hermano, que si bien es cierto, el Antiguo Testamento está como historia, como complemento, como utilidad, como fundamento, hermano, para entender el porqué
llegó el día en que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Pero hermano, si hay un salmo que dice aplaudir, no se olvide que también hay otro versículo que dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Ya? ¿Podemos aplicar ese versículo en este tiempo? No, porque Jesús enseñó el amor y enseñó a perdonar. O sea, el ojo por ojo y diente por diente en este tiempo no tiene cabida. Así también eso de aplaudir. ¿Por qué? Porque si los salmos, hermanos, la gran mayoría fueron escritos 1000 años antes de Cristo. En ese tiempo, hermano, no había cantantes, no habían políticos, no habían... A lo mejor había algún payaso por ahí, pero no existían las cosas que existen hoy. Hoy día, hermano, el mundo tiene sus ídolos. Las bandas musicales, los artistas, los cantantes, hermano. Aquí a Chile viene un cantante, llena el Estadio Santa Laura o el Movistar Arena, y el mundo que lo sigue, hermano, va a verlo. Y participan, tararean sus canciones y lo aplauden porque es su ídolo. Pero hermano, si Dios, nuestro Dios Padre Celestial y Jesucristo, consideran la idolatría como pecado de muerte, basta con un dedo de frente, hermano, para entender que Dios nunca va a querer que su pueblo lo trate a Él como su ídolo. Si el mundo, hermano, tiene al hombre, a la mujer como su ídolo, idolatra a sus cantantes, a los actores, a los cómicos, a los payasos, hermano, ¿ya? En los circos lo aplauden. Pero Dios es nuestro Dios, digno de toda honra y de toda alabanza. Entonces, hermano, por eso le digo, considere eso, hermano, para que entienda esto, porque muchos creen que porque hay un salmo que dice aplaudir, sí, un aplauso para el Señor. ¿Sabe, hermano? El año, por ahí por el año 88, 89, estuve como 2 o 3 meses orando al Señor en esa dirección. Porque yo veía que el aplauso ya estaba metido en muchas iglesias y yo lo rechazaba. Me chocaba, hermano. Entonces, de repente pensé, Señor, a lo mejor es una opinión personal, a lo mejor está bien, Señor, y yo estoy juzgando mal, bendito Dios. Señor, muéstreme usted. Pasaron como 2 meses que estuve orando en esta dirección y el Señor me mostró, un ángel del Señor. En el mensaje, hermano, y también yo oraba, hermano, en dirección por los cines y teatros que estaban siendo convertidos en templos para alabar al Señor. Chaparro y Pino Busto y otros más arrendaban cines, hermano, y ahí se congregaban. Y resulta, hermano, que en mi juventud siempre me gustaban mucho las películas de western, ¿ya? Y habían cines que daban 3 western sábado y domingo, pues, hermano. Entonces, en algún momento yo fui a esos cines, ¿ya? A ver 2 o 3 western en rotativo. Bendito Dios. Y resulta, hermano, que en esos cines había platea, balcón y galería. La galería era más barata, el precio. Y yo me daba cuenta, hermano, que prácticamente galería era un hotel, por hermano. Mientras la película estaba pasando, habían parejas que ahí, usted me entiende, para que haya mayores detalles. ¿Ah? Y en la década del 80 estos cines, como ya empezó a bajar, hermano, aunque la televisión en colores, hermano, ya estaba en el hogar y ya no era tan necesario ir a los cines a ver western, por hermano, o películas. Entonces, muchos de estos cines estaban siendo convertidos en templos de alabanza y de adoración a Dios. Y a mí eso me acordaba, me chocaba, por hermano, ¿ya? Porque esto pasó en los primeros años que yo estuve en Santiago, porque como nací en el campo, por hermano, uno joven, a los 18, 20 años, como trabajaba y... Entonces, el día sábado, aun cuando el día domingo a veces iba a una iglesia, el día sábado iba a un cine, por hermano, a ver tal
a ver un western, bendito Dios. Si a todos nos pasa, hermano, si no crea que yo me considero santo, no, si también tengo mis falencias, hermano, si soy humano, bendito Dios. Pero mi mente y mi corazón están llenos del conocimiento de esta palabra, por gracia y misericordia de Dios, no por mérito, bendito Dios. Entonces, hermano, empecé a orar al Señor en esa dirección. Y en la visión, un ángel del Señor me mostró la visión, hermano. Llegamos a un lugar así, hay un edificio grande y había como un área verde y en medio había una tarima y había como una campaña de evangelización. Ahí habían 200, 300 personas. Y había un grupo con instrumentos electrónicos tocando y había un coordinador. Y estaban cantando y de repente el coordinador terminan de cantar y mientras cantaban, hermano, todos estaban moviendo así, cosas que del año 80 para atrás tampoco, jamás lo vi en alguna iglesia. Que mientras están cantando están todos moviendo los brazos. Mire, hermano, en la televisión, en YouTube, por internet, cuando dan noticias o muestran la actuación de algún show dado por alguna banda o cantante famoso. ¿Cómo el público, hermano, hace así? Porque participa. Ellos van, hermano, a escuchar a su ídolo, su grupo, su cantante, y les gusta participar, hermano, a vivir ese momento. Y decir, oh, que lo pasamos bien, bendito Dios, ¿cierto? Y todos, mientras cantaban, todos hacían así. Lo que a mí también siempre me chocó, hermano, porque yo no fui en el Evangelio que yo conocí de que el 50, 60, 70, no, eso no existía, hermano, ¿ya? Y ahí el ángel del Señor, cuando están haciendo así, me dice, mira, toda manifestación corporal, carnal, Dios la desecha. Considera lo que enseña el apóstol Pablo, que el espíritu es contrario a la carne, y la carne contraria al espíritu. Y luego en eso termina la alabanza y el que está como coordinador dice, un aplauso, y todos comienzan a aplaudir. Era un momento como de día, habían, qué sé yo, 200, 300 personas ahí. Y el ángel del Señor me dice, y el aplauso es abominable para Dios, porque es el premio y pago para los ídolos de la tierra. Bendito Dios. Y en eso me dice, ven porque te quiero mostrar algo más. Y como a 30 metros había un edificio grande, y al llegar cerca del edificio, me di algo que existía mucho antiguamente, hermano. El primer piso del edificio era un cine. Aún en Santiago hay varios edificios, hermano, que tienen esa cualidad. Y sobre ahí, en el acceso principal, el letrero, yo me daba cuenta que en la fachada, hermano, había un cine dentro. Pero había el nombre de una iglesia. Ahí, no decía cine tanto, o teatro tanto, sino el nombre de una iglesia. Yo identificaba, hermano, que era el nombre de una iglesia. Y el ángel del Señor me dice, mira, y eso tampoco Dios lo acepta, porque no ha sido construido para Él. Ha sido construido para el antro del vicio y del pecado. Lógico. Bendito Dios. Entonces, ahí pude entender, hermano, y por qué yo rechazaba eso mientras está cantando, por qué rechazaba el aplauso y por qué consideraba que el arrendar cines para alabar al Señor no era algo lícito ante la presencia de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Dios instó a Salomón que le construyera templo. Bendito Dios. Hoy día hay muchas iglesias, hermanos, que arriendan cualquier lugar para congregarse. Bendito Dios. Cosas que pasan, hermano, en el evangelio de este tiempo. ¿Por qué? Por obra del anticristo y del falso profeta. Bendito Dios. Y así, hermanos, en las doctrinas, hermanos, en las doctrinas, en uno de los capítulos anteriores doy a saber el tema del bautismo, hermano. ¿Ya? Como yo fui criado en el Evangelio, hermano, desde los 2 años y en la iglesia pentecostal de Chile, cuya central está en Curicó,
desgraciadamente, hermano, esa misión que el año 47 fueron 4 o 5 pastores que se abrieron de la metodista pentecostal, que está ahí en Alameda con J. Beche, mantuvieron mucho de la doctrina, hermano, y todavía bautizan a los bebés. La central está en Curicó y es una iglesia grande porque hay pastores prácticamente en todo el país, incluso algunos en el extranjero. Y bautizan a los niños, hermano. Entonces yo, como había ya cumplido los 2 años, yo fui bautizado como a los 2 o 3 años en la iglesia católica. ¿Ya? Bendito Dios cuando ve, porque mis padres, yo nací en marzo del 51, creo que fue por ahí, por abril o mayo, cuando mis padres me hallaron y fui bautizado en la iglesia católica, ¿ya? Como bebé. Y después, en abril del 53, mis padres conocieron el Evangelio de Cristo, entonces nunca fui bautizado en las aguas hasta el año, creo que fue el año 90. Bendito Dios. Y en ese tiempo, hermano, en la iglesia en la que yo estaba en Santiago, fuimos a la laguna de Culeo, hermano, a los bautizos, ponchando por Paine, un hospital, creo que está la entrada, por esa parte. Y en ese tiempo la laguna de Culeo era como era antes, pues, hermano, allá. Y llegamos allá como a las 10, 11 de la mañana y al mediodía se nubló. Entonces, hermano, como las hermanas se preocuparon del almuerzo, qué sé yo, y ¿no? Se determinó que después del almuerzo iban a hacer los bautizos. Y entre ellos estaba yo. Esto fue, hermano, fue el año 90 o 91, a ver, no, el año 90, yo tenía 39 años, bendito Dios. A esa edad sentí de Dios de bautizarme. Y sabe, hermano, estaba nublado, se nubló, toda esa zona estaba muy nublado. El sol estaba completamente tapado. Sin embargo, cuando yo me sumergí en las aguas, hermano, y al aflorar, el Espíritu Santo, hermano, y una luz grande llegó a mí y me cubrió, hermanos. No podía ser el sol porque estaba nublado, completamente nublado. ¿Ya? Entonces, hermano, esto lo cuento porque hay muchos cristianos que por culpa de las doctrinas apóstatas que han impuesto los pastores, hay mucho pueblo de Dios, hermano, que no ha vivido la bendición de bautizarse. Ahora, muchos creen que porque nunca fue bautizado, no será salvo. No, Dios, hermano, es justo. Y Dios sabe que la iglesia que bautiza a los bebés, la culpa es de los pastores, no es de la congregación. Porque la congregación, hermano, toda congregación es como obligada a seguir la doctrina que los que crearon esa misión así lo hicieron, por hermano. ¿Ya? Entonces, Dios me permitió, hermanos, el año 90, vivir la bendición de ser bautizado. Y hermanito, si usted está en una iglesia donde nunca usted ha sido bautizado, porque bautizan a los bebés, y si siente usted de bautizarse, hermano, usted puede hacerlo. No tiene para qué decirle a su pastor, sabe que voy a ir a la iglesia tanto, malo. No, hágalo en silencio, hágalo para el Señor. Si siente hacerlo, hágalo. Porque si usted, hermano, lleva 20, 30 años más en el Evangelio y porque la misión en la que está es apóstata y siguen bautizando los bebés, resulta, hermano, que usted se ha perdido una bendición. Porque yo viví esa bendición, hermano. ¿Sabe lo que significa, hermano? Que una luz así tan grande me cubre, hermano, como un foco grande, me cubre y un calor descendió. Yo estaba hasta aquí, hermano, en las aguas, hasta la orilla de la cintura. Bendito Dios. Y me cubrió, hermano, y mis lágrimas brotaron. Las lágrimas más lindas que uno puede derramar cuando siente la presencia del Espíritu Santo. Por eso, hermano, los apóstoles, instrumentos de Satanás, de la segunda unción y que votan, hermanos, si en YouTube he visto instrumentos de Satanás que se han sacado el vestón y le han hecho así, hermano, con el vestón, y ahí decenas caen. Hermanos, eso no es de Dios.
no es de Dios. Nunca fue y nunca va a ser de Dios. Y con autoridad de Dios lo digo, porque por algo, hermano, hace 65 años, a los 7 años, en octubre, noviembre del año 58, yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Entonces no me venga a mí un instrumento de Satanás a tratar de engañarme. No, hermano, desde que vi en Santiago por primera vez eso de poner la mano, soplar y que cae como muerto, de inmediato supe que no era de Dios. Entonces por eso cuando hablo de Pino Busto, hermano, no le llamo ni pastor. Creo que ahora creo que obispo. Allá él, bendito Dios, pero tienen grande cuenta con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque él fue uno de los que formó la misión Restauración 2000, allá fines de los 70, comienzo de los 80. Él era un siervo de Dios, un pastor, hermano. Él pertenecía a una misión. Si no me equivoco, pertenecía a la Metodista Pentecostal. No estoy seguro, ¿ya? Y decidió abrirse y formar su propia misión, ¿ya? Restauración 2000. Y por ahí, hermano, comienzo en los 80, un instrumento Satanás que llegó de afuera, le transmitió a él el poder de la segunda unción, y él en su iglesia, hermano, empezó a practicar eso. ¿Y qué pasó, hermano? Como ya Dios lo había soltado, ¿ya? Y dejado, por ahí a fines de los 80, hermano, él afanado en el dinero, porque empezó a predicar la prosperidad. ¿Qué pasó, hermano? Y que de repente, porque a mí de repente, hermano, él predicaba, la prédica la hacían pasar por Radio Corporación en la noche. Y sentía, hermano, de repente, de lunes o martes, a esta hora, buscando qué escuchar, y llegaba, y así, después entendí, hermano, que era Dios que me permitía enterarme de esas cosas, porque yo no estaba en esa iglesia en presencia, hermano. Solamente me enteraba escuchando después la grabación. Bendito Dios. Y él empezó a enseñar, hermano, un diezmo abominable. Digo abominable porque él empezó a enseñar, cuando predicaba el día domingo en el púlpito, hermano, algo así como hermano, no des el 10% de diezmo, da el 20, el 30, el 40%, para que así también Dios, mientras más veces multiplicas tú el diezmo, también Dios te va a multiplicar lo que te queda a ti. Hermano, muchos hombres, aún conociendo la palabra, pero como el hombre, hermano, como humano tenemos esa cualidad o condición o debilidad, que nos gusta seguir a líderes, hermano, si eso ha pasado siempre, ¿ya? Pero ¿quién dijo? Cristo dijo, yo soy el camino. Es a Él el que tenemos que seguir. Si Dios nos coloca en una iglesia y hay un pastor, tenemos que amarlo, respetarlo, orar por Él, pero considerar cuál sea su doctrina y su fe. Sobre todo en este tiempo, hermano. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó, hermano? Claro, hermano, por estar bien con él, porque de repente también llaman, hermano, necesitamos pastores, necesitamos evangelistas, y a veces hay pastores que andaban por ahí sueltos, dando votos, porque se habían hecho pastores a la mala, se unían a él, por hermano, ¿ya? Y lo mismo pasa con Chaparro. ¿Qué pasó, hermano? Por allá a mediados de los 90, como él ganó harta plata, por hermano, porque nos faltaban los que daban, en vez de dar el 10%, daban el 20, el 30, el 40. ¿Y qué pasó? 2 parcelas, 2 hectáreas, ahí en el Tabo. Acá en San Antonio, en Yoyeo, Dios me permitió conocer al hermanito que cuida, me imagino que todavía, porque eso fue comienzo de los años 2000, y ahí me enteré, hermano, de eso. Bendito Dios. Cómo Satanás de la vanidad para hacer caer a los siervos de Dios, por hermano. Si Satanás, no crea usted, hermano, que Satanás va a levantar un ejército para bombardear una iglesia. No, hermano, si Satanás, como se la sabe toda, sabe que tomando dominio de la cabeza, tiene todo el cuerpo tomado. Y eso es bíblico, hermano. ¿Ya? Entonces, así, eso es lo que pasa, hermano. Temas, hermano, muy extensos, muy extensos y de mucha envergadura y de muchas variedades de cosas. Pero considero, hermano, que con todo lo dicho, con todo lo enseñado,
Bendito Dios. Ya, hermanos, son 35, 36, 37 y van como 39 capítulos, hermanos. Y así por eso mismo, hermano, el tema de que el cambio de la palabra, el cambio de las doctrinas, hermano, el tema, hermano, con esto termino, de las hermanas predicando el día domingo en el púlpito. Yo no tengo nada, oiga, soy casado, tengo mi esposa, ¿ya? Yo un día, hermano, me voy a gozar si mi esposa la veo predicando en la calle o a cargo de un grupo de hermanas, ¿ya? Pero nunca voy a querer que mi esposa, el día de reunión general, esté predicando en el púlpito. ¿Puede coordinar? Sí, sí, una hermana puede coordinar un día domingo, pero no predicar, porque el que predica enseña, hermano. ¿Ya? Amados hermanos, creo que con esto, ya este capítulo tiene 3 partes porque es el tema, aun cuando no hemos tratado todo punto por punto, pero con lo hecho hasta aquí, creo que es suficiente. Cómo trabaja Satanás, el anticristo y el falso profeta. Capítulo 35, parte 3. Amados hermanos, el próximo capítulo, para completar ya los 40 capítulos, porque el capítulo 8 y 10, si no me equivoco, también tiene primera y segunda parte, y este que tiene primera, segunda y con esta tercera parte, por lo tanto ya serían 39, en total de 39 capítulos, y el próximo capítulo, hermano, vamos a hablar el tema de los diezmos, porque he escuchado, hermano, muchas aberraciones, sobre todo en YouTube, hombres que hablan a favor del diezmo y hombres que hablan en contra del diezmo. Y en el conocimiento que Dios me ha dado, hermano, voy a enseñar qué es realmente dar, qué significa dar o no dar el diezmo. Porque ahí lo vamos a ver, hermano. Ese va a ser el tema del próximo capítulo. Bendito Dios. Entonces, hermanito, y a partir de ahí ya concluiremos todo lo que es revelación. Creo, hermano, que en todos los capítulos, del capítulo 1 adelante, hemos tocado muchos temas, hermanos, muchos temas. Y ya, hermanos, creo que he sentido parte del Señor de que con lo hecho hasta aquí es suficiente. Porque también, hermanos, usted tiene que leer, bendito Dios. Pero no se si algún hermanito nuevo ve estos capítulos, hermano, no se proponga leer la Biblia del comienzo. Hay muchas cosas que no las va a entender. Usted, hermano, lea primero que nada en el Nuevo Testamento el Evangelio según San Juan. Léalo ojalá 2 veces. Son 21 capítulos, 3 semanas. Leyendo un capítulo diario en 3 semanas, lo tiene listo. Luego lea San Mateo. ¿Por qué, hermano, San Juan y San Mateo? San Juan, el Evangelio según San Juan, ahí usted va a conocer a Cristo. Porque antes de leer la Biblia, hermano, bueno es que usted conozca a Cristo. ¿Ya? Ahí usted va a conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué ascendió? ¿Por qué ahí está todo. Luego, hermano, lea Evangelio según San Mateo. Ahí está toda la doctrina y el Evangelio. Y luego, Marcos, Lucas, tienen mucho de lo que está en San Mateo y San Juan. Entonces, por eso San Juan y San Mateo yo los pongo como en primera línea. Luego lea los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles, del apóstol Pablo. O sea, termine de leer el Nuevo Testamento. Bendito Dios. Y cuando eso ya sea una realidad en su vida y lo entienda, entonces, hermano, comienza a leer la Biblia. Puede leer incluso los salmos, los proverbios antes. ¿Ya? Yo nunca he leído la Biblia, hermano, de tapa a tapa. No sé, hermano, si hay algún libro que no lo haya leído. Bendito Dios. Porque siempre me he quedado con lo que de Dios he recibido. La Biblia, hermano, no sacamos nada con leerla como se lee todo libro. ¿Ya? La Biblia es un todo. ¿Ya?
Si usted no conoce el Nuevo Testamento, le va a ser muy difícil entender el Antiguo Testamento. Pero si usted, una vez que usted conozca el Nuevo Testamento, la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, le va a ser muy fácil entender el Antiguo Testamento. Ese debe ser el orden, hermano. Este libro es el único libro que usted no saca nada con leerlo desde el comienzo si no ha leído, si no ha conocido a Cristo. Hermano, usted necesita conocer primero a Cristo. Por eso lea San Juan y lea San Mateo. Y después las cartas de los apóstoles. Bendito Dios. Es el mejor consejo que puede recibir usted, hermano, respecto a esta bendita palabra. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un abrazo fraternal para todos y ricas bendiciones, ahora y siempre. Amén.